Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Ruth Girl TP. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. También esperamos 500 me gusta para Zeyal. Zumrud dio el primer paso hacia el matrimonio de Halil y Zeynep. Zumrud pone el anillo en el dedo de Halil. Todos miran con asombro lo que sucede. Selma interviene. Separa sus manos. Luego lleva a la abuela Zumrud a su habitación. La abuela Zumrud dice que no pude desayunar. Selma dice: abuela, te llevaré el desayuno a la habitación. Abuela, tendremos mucho trabajo que hacer. Dice que necesitamos descansar. Halil va a la sala de estudio. Dice que quiero mi café en mi habitación. Cuando Zeynep va a la cocina a preparar café, Songül se acerca a ella. ¿Aún crees que eres dueño de esta casa? Aunque Zeynep dice que no, Songül ni siquiera escucha. Dice: mi abuela. Songül interviene inmediatamente. Resuelve tú mismo las crisis de tu abuela. Dice que no vuelvas a involucrar a Halil en esto. Zeynep le trae a Halil su café. Él le pide disculpas. Halil dice que no importa, dijiste que tu abuela estaba confundida. Zeynep sale de la habitación. Sin embargo, Halil Zumrud no recuerda lo que dijo su abuela. Orhan Tuğrul. El diario va de puerta en puerta. Intenta obtener información sobre su madre o su hermana. Sin embargo, la última puerta a la que acuda provocará el caos. Hakan también lo sigue paso a paso. La abuela Zumrud salió de su habitación. Halil dice que hablaré con mi hijo. Selma no puede detenerlo. La abuela Zumrud dice que iremos de compras. Zeynep dice que ahora no. Selma dice que el señor Halil tampoco olvida su nombre. Zeynep le dice a Halil: déjame hablar con su médico. Mientras tanto, Halil dice que no nos es posible irnos ahora. Él dice: está bien, déjame hablar con el médico. Por otro lado, Songül Orhan comienza a investigar a Tuğrul. Le pregunta a Canan quién es ella. Canan dice que Ömer le enseñó a Orhan. Quería casarse con Zeynep. Sin embargo, Zeynep dice que él nunca estuvo allí. También amplió el negocio. Luego dijo que se fue al extranjero. Zeynep y Halil hablan juntos con el médico. La señora Zumrud quiere tener todo lo que quiere. Si no, dice, se crea una crisis. Administrar hasta que el médico haga efecto. De lo contrario, permanecerá donde creó la crisis. Zeynep, Halil y Zumrud suben al coche. Esmeralda va detrás. Sin embargo, no se lleva a Zeynep con él. Siéntate junto a tu ser querido. Zeynep no sabe qué hacer. Halil le abre la puerta principal a Zeynep. Luego se miran cara a cara durante un rato. Del otro lado, Songül y Gülen los observan. Songül pregunta qué está pasando. Gülen dice que la señora Zumrud quería ir al mercado. Los llevó al mercado porque el médico les dijo que se fueran a dormir. Selma regresa a casa. Señorita Tulay, ¿qué está pasando? Él dice: ¿por qué estás aquí? Selma explica uno por uno lo que hacía la abuela Zumrud. La señora Tulay dice que desearía que Orhan viniera y nos salvara de esta situación. Dice que si Zeynep se hubiera casado con él, esto no nos habría pasado ahora. La abuela Zumrud lleva a Halil y Zeynep a la joyería. Este es el joyero de nuestra familia, dice. El anillo que te regalé fue hecho aquí. Dice que ahora haremos que Zeynep haga lo mismo. Tu padre mandó hacer un collar. Fue hermoso. Pero luego me robaron ese collar. Mientras tanto, el collar sale de la habitación de Songül. Recuerda los hechos sobre el collar. Luego recuerda cómo culpó a su hermano y a su cuñado. Ella dice que separaré a tu hija de Halil tal como tomé el collar. Entran en la joyería. Halil piensa en lo que pasó. Dice que tu familia se separó con este anillo, no lo olvides. A la abuela Emerald le gustan los juegos de collares. La abuela Zeynep dice que iremos a buscarlo más tarde.
Alil insiste en él ahora. Después de que Alil toma el collar, la abuela Zumrud dice, veamos a Alil y una joya. Alil pone el collar alrededor del cuello de Zeynep. Se han vuelto bastante cercanos. Zeynep dice que si viste a tu padre, déjame sacarlo ahora. Mientras Zeynep intenta quitárselo, Alil dice que él se encargará. Se quita el collar del cuello. Alil dice que tomes a Zumrud y esperes afuera. Zeynep dice que está bien. Ellos salen juntos. Alil paga el dinero. Luego regresan a la mansión. La señora Zumrud le agradece que nos haya llevado a casa. Dice que vengas con tu madre y tu padre por la noche. Alil se pregunta, ¿qué estoy haciendo? Gunce no se da cuenta de que lo están engañando. Confía en la persona que habla por teléfono, sin saber que está a punto de caer en la trampa. Cemil abre la puerta. Es un invitado. Oranturul llegó a la mansión. Dice que vino a ver a Zeynep. Cemil dice déjame informarte. Cemil llega a Zeynep. Mientras tanto Zeynep piensa en sus experiencias con Alil. Dice que ha llegado su invitado. Zeynep nunca esperó ver a este hombre frente a ella. Zeynep dice Oran con expresión confusa. Luego dice bienvenido. Oran, tenía que venir por mi trabajo. Dice déjame verte mientras estoy aquí. Me enteré de que tu padre falleció. No pude venir al funeral. Ojalá pudiera ofrecer mi más sentido pésame a la señora Tulay. Zeynep explica que están en quiebra. Trabajo aquí. Dice que nos quedaremos en el retrete. Oran está muy sorprendido por lo que escucha. ¿Por qué no lo sabía antes? Dice que nunca llegaría a este punto. Zeynep dice que todo ocurrió de repente. Alil recuerda el collar que llevaba Zeynep alrededor del cuello. Recuerda las frases que convienen a Zeynep y Alil. Eren le dice a Alil que pospusieron la reunión. Dice que tiene un trabajo urgente. Kanan le dice a Songul que Oranturul vino a la mansión. Inmediatamente hacen un nuevo plan. Kanan llega a Zeynep. Dice que salen sonidos de la habitación de la señora Zumrud. Zeynep dice, déjame cuidar de mi abuela. Mientras tanto Kanan le cuenta a Oran lo cruel que es Alil. Habla de la tortura por la que pasó Zeynep. Cuando Oran escucha esto, le dicen que llamar a Alil Frat es torturarte. Mientras tanto Alil llega a la mansión. Ve a Zeynep y Oran charlando. Zeynep se queda en silencio cuando ve a Alil. Oran se da vuelta y mira para ver quién vino. Zeynep mira a Alil, y luego a Oran. Zeynep dice que el nuevo propietario de la granja es Alil Bey. Oran dice, soy Oranturul. La mirada se ha endurecido. La mano de Oran permanece en el aire un rato. Entonces Alil le da la mano a Oran. Zeynep está atrapada justo en medio de esta tensión. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.